Dios les bendice. Bienvenidos a nuestros amigos de internet. Es para nosotros una bendición el poder estar con ustedes, el poder compartirles la palabra. Dios tiene algo especial para tu vida. Dios tiene algo especial para ti el día de hoy y por eso estás en este lugar. Por eso, amigo que nos está sintonizando por internet, Dios tiene algo especial para ti. Dios quiere mostrarse a ti a través de su palabra. Y es por eso que sintonizaste esta estación, es por eso que llegaste hasta este canal de YouTube. Y el principal mensaje que vas a escuchar aquí es que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno en toda la extensión de la palabra, y créeme que cada vez que nosotros nos paremos aquí, sea cual sea la enseñanza, va a haber un momento en el que te vamos a mostrar que Dios es bueno. Amén. Muy bien. ¿Cuántos se acuerdan cómo se llama la serie que hemos estado viendo? Bueno, que presten atención porque ahorita que todavía somos que aún pequeño, tiene la oportunidad de hacer preguntas. Va a llegar el momento en el que vamos a crecer tanto que pues sí, las preguntas ya ya no va a ser tan prudente el hacerlas a través de este medio, en este tiempo. Pero ahorita si tú tienes alguna pregunta, hazla, no te quedes con la duda, o si te da pena, hacerla ahorita, pues al final del servicio te puedes acercar con el pastor o conmigo y te vamos a poder sacar de cualquier duda que puedas tener de la palabra, Muy bien. Bueno, pues estuvimos viendo la semana pasada acerca del profeta, ¿qué? ¿Cuántos leyeron la historia de Jonás completa? Bien interesante, ¿verdad? Está bien interesante. Créeme que es una de mis historias favoritas. El ver, ¿cuántos vieron cómo se emberrinchó? A mí me llamó muchísimo la atención al final, cómo se emberrincha, o sea, cómo le audio. Y tan clemente que yo sabía que los ibas a perdonar. O sea, date cuenta cómo a veces nosotros limitamos muchas veces el mensaje, el dar el mensaje a la gente que lo necesita, ¿será por envidia o por qué será? Tú analízalo. Me llamó mucho la atención Jonás, cómo se emberrinchó. O sea, es que querías que fuera y tú los ibas a perdonar. Eras tan misericordioso y tan clemente que yo sabía que si les predicaba el mensaje, a pesar de toda la maldad que ellos venían arrastrando, tú los ibas a perdonar. Y sí fue así. Mucha gente, tú te vas a encontrar a mucha gente, ateos, que no creen, que llegan a negar a Dios porque se les pinta un Dios muy malo en el Antiguo Testamento. Y si tú has leído el Antiguo Testamento y no a la luz de palabra de fe, te vas a dar cuenta que es un Dios muy cruel, o sea, que mandaba matar pueblos. Y cuando las personas que llegan a negar a Dios, en este caso la gente atea, que se denomina ateos, llegan a este punto porque se les pinta un Dios completamente malvado. Yo no lo puedo calificar de otra manera. O sea, un Dios malo, un Dios que de repente amaneció de malas y decide matar a puño de gente. Pero tú te das cuenta ahora que sabes que Dios es bueno y que empiezas a escudriñar la Escritura, te das cuenta que realmente no es así.
O sea, te das cuenta y te vas a ir dando cuenta conforme tú vayas aprendiendo que en realidad Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. O sea, si Dios es bueno en este tiempo, Dios será bueno en ese tiempo también. Sencillamente, ¿sabes qué es lo que ha cambiado? Las diferentes traducciones bíblicas. Es las traducciones y la falta de información acerca de las escrituras lo que ha llevado a la gente a pensar que Dios mandaba lo malo, que Dios mandaba las enfermedades, que Dios mandaba la destrucción, pero tú sabes ahora en este punto que no es así, que Dios ha sido bueno en todas las edades, en todos los tiempos. Amén. Dice la palabra que Él no es hombre para estar cambiando, no es una persona voluble. Tú sabes que el ser humano tiende a ser voluble. Ahora piensa de una manera y mañana piensa de otra. Quizás te ha tocado toparte con gente que te la encuentras y te sonríe y a los 5 minutos ya quizás está con sus jetas o está con una actitud enojada, ¿cierto? No, a mí me ha tocado encontrarme con gente así que a veces no sabes ni cómo tratarla. O sea, porque no sabes si le dices ahorita un chiste y hace 5 minutos estaba contenta, pero si le cuentas el chiste no sabes si te va a contestar con un bofetadón o cómo. Y se ha tenido a Dios de esa manera, o sea, como que en la antigüedad, como que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento mataba y enfermaba y desgreñaba a la gente y de una manera que no es así. Y hace un tiempo te conté de una imagen que vi en internet, en Facebook, y se veía la separación de edades. Era un meme, una caricatura. Y se ve que está el antes de Cristo, el AC y el DC. Antes de Cristo, después de Cristo. Y en el antes de Cristo se ve a Dios, ahí lo caracterizan como un Dios todo iracundo, todo enojado, y se comieron mi manzana, comieron mi fruto, pues ahí está, muéranse, y demás cosas. Y se ve la diferencia del después de Cristo. Ay, mataron a mi hijo, ay, no le hace. Así como un Dios bipolar, ¿no? Que en el Antiguo Testamento mataba, desgreñaba y demás cosas, y en el Nuevo Testamento, después de Jesús, no le importó que mataran a su hijo. Pero aquí, si tú te quedas a escuchar el consejo completo, como yo te he venido diciendo a lo largo de esta semana, si tú te quedas a escuchar el consejo completo, vas a entender, vas a comprender el por qué en el Antiguo Testamento se pinta a Dios de esa manera, siendo que no es así. Dios ha sido bueno en todas las edades, Dios ha sido bueno en todas las épocas. Si Dios es bueno hoy, fue bueno hace 2000, hace 4000 años. Amén. Muy bien, entonces si se acuerdan del profeta Jonás, ¿se acuerdan de la señal? ¿Qué señal les decía Jesús que les iba a dar a la gente religiosa de ese tiempo? ¿Quién me sabe decir? Ahí lo tienen en sus notas, yo los vi tomando nota la semana pasada. ¿No se acuerdan? Bueno, pues ahorita se los voy a recordar. Acompáñame a declarar: yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Escrito está en Proverbios 18:21, que el poder de la vida y la muerte están en poder de mi boca. Hoy decido hablar vida y no muerte. Hoy decido hablar bendición y no maldición. Soy un terreno fértil. Soy un terreno que da fruto al 100%. Tengo inteligencia, tengo la mente de Cristo, tengo gran capacidad de retención y aprendizaje. En el nombre de Jesús, amén. Aquí yo tengo puros estudiantes de la palabra. Amén. Muy bien. Estábamos viendo en la sesión pasada que los religiosos de ese tiempo, cuando Jesús estuvo aquí en su ministerio, le pedían una señal, y yo les voy a hacer una breve reseña.
también para las personas que no nos acompañaron la semana pasada. Los religiosos de ese tiempo le pedían una señal a Jesús, pero algo que llama mucho la atención es que venía haciendo muchísimas señales, o sea, resucitaban los muertos, sanaban los enfermos, se multiplicaba la comida, diversidad de señales, muchísimas, pero esta gente religiosa todavía le pedía otra señal. Y lo que Jesús les dijo fue, señal no les va a ser dada, sino la señal del profeta Jonás. Y bueno, ya la semana pasada ya vimos cuál era la señal del profeta Jonás, ¿verdad? El profeta Jonás fue tragado por un gran pez y estuvo dentro del estómago, dentro de las entrañas del gran pez durante 3 días y 3 noches. ¿Y se acuerdan cuánto tiempo estuvo Jesús muerto? 3 días, ¿verdad? Estuvo ahí en el corazón de la tierra, en el corazón de la tierra, y Jonás estuvo en las entrañas del gran pez. Es una analogía, se le llama analogía a una comparación, a algo parecido. ¿Sí? ¿Te acuerdas que también hemos estado viendo acerca de las sombras, verdad? Dice la palabra que las sombras de los bienes venideros, habla de algo parecido. Ya vimos el ejemplo de las sombras, que si tú volteas hacia donde está tu sombra, voltea ahí hacia donde está tu sombra, tú puedes ver que está ahí tu sombra, pero tú te das cuenta que no eres tú. Es sencillamente una sombra, ¿sí? Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento. Y yo te dije, ¿te acuerdas que te dije que yo te iba a llevar por el Antiguo Testamento mostrándote que todo el Antiguo Testamento habla acerca del sacrificio de Jesús? Y a lo mejor tú has leído el Antiguo Testamento y no te habías dado cuenta de eso. Y ahora yo te voy a llevar, bueno, antes de llevarte ahí, te voy a llevar a Juan 8:56. Yo quiero mostrarte que ahí escondido ha estado, todo el tiempo ha estado ahí escondido el sacrificio de Jesús. ¿Y sabes para qué? Dice la palabra que todo se tiene que cumplir. Jesús vino a cumplir la ley, ¿sí? Jesús no vino a violarla, vino a cumplirla. Vino a cumplirla por ti, por mí. Muy bien, vamos a leer desde el 55, ¿sí? Dice, pero vosotros no le conocéis. Ahí detente un poco, quiero explicarte. Jesús está hablando aquí. ¿Cuántos ahí en su Biblia tienen en letras rojas? ¿Sí? Regularmente cuando en las Biblias tú encuentras letras rojas es porque está hablando acerca de Jesús, o específicamente, o más específicamente, Jesús está hablando. Entonces ahí, si tu Biblia está en rojo, es Jesús hablando, ¿sí? Jesús está hablando. ¿Y a quién le está hablando? Jesús le está hablando a los religiosos. Otra vez, los religiosos estaban duro y dale con Jesús, ¿sí? Muy bien, volvamos. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Parece trabalenguas, ¿verdad? 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahí detente. ¿Cuántos saben quién es Abraham? El padre de la fe. Es bien importante, mi hermano. Yo voy a tratar de detenerme lo más que pueda para explicarte. Somos una congregación joven y la mayor parte de la gente que está aquí va empezando, y tú necesitas entender de qué personaje se está hablando. Es por eso que muchas veces tú vas a escuchar que nos detenemos y te explicamos. No es porque te queramos enfadar, es porque queremos que a todos les quede claro. ¿Sí? Abraham, como decía nuestro hermano, es el padre de la fe. Abraham es el patriarca de Israel. Ahora sí que se puede decir que es el fundador del pueblo de Israel. Entonces lo tenían, pero los judíos en ese entonces, y todavía, lo tienen en muchísima estima a Abraham, porque es el padre de ellos, es el fundador del pueblo israelita. ¿Sí?
Muy bien, otra vez. Abraham, en el 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahí nos vamos a detener otra vez. Dice que Abraham vio el día de quién. ¿Quién está hablando ahí? Abraham, en este punto, mi hermano, hacía 4000 años que había fallecido. ¿Sí? En el punto de ahí, de cuando está hablando Jesús, hacía 4000 años que había muerto. Entonces date cuenta y yo quiero que entiendas, ¿sí? ¿Cómo pudo haber visto Abraham el día de Jesús, o el propósito de Jesús más bien, si hacía muchísimos miles de años que él había muerto? Y dice que lo vio y que se gozó. ¿Sabes a qué se está refiriendo aquí, mi hermano? Que Abraham conoció lo que Jesús iba a hacer por ti y por mí. Abraham conoció y supo desde aquel entonces cuál era el propósito de Jesús para salvar a la humanidad. Y tú te preguntas, ¿pero cómo lo vio? O sea, ¿cómo supo? Ahorita te voy a explicar. Fíjate en el 57, dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Era lo que yo te comentaba hace un momento. 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. ¿Cuántos han visto alguna película de los 10 mandamientos? ¿Alguien? ¿Sí? Cuando Moisés está delante de la zarza ardiendo, ¿se acuerdan qué nombre le dijo Dios a través de la zarza? ¿Qué nombre le dijo a Abraham? ¿Se acuerdan? Le dijo Moisés. Moisés le manda a Dios, primeramente, Dios le manda a Moisés que vaya a rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Pero después de ponerle varias trabas, Moisés le dice, bueno, y si llego a ir, ¿quién les dijo que me manda? O sea, ¿cómo te llamas? O ¿quién les digo que me mandó? Y le dijo, ¿y qué le dijo Dios a través de la zarza? Yo soy, dile que te ha mandado. Yo soy, a través de la escritura, mi hermano, tú vas a encontrar muchísimas veces, yo soy, yo soy, yo soy. Y los judíos tenían el yo soy como el nombre de Dios, ¿sí? Y para ellos, fíjate, eran tan reverentes, le podemos decir así, reverentes a la presencia de Dios, que aún ellos tenían miedo pronunciar esas palabras porque pensaban que eran tan inmundos y eran tan, ¿cuál es otra palabra para inmundo? Tan indignos de siquiera pronunciar esa palabra, el yo soy. Entonces eran un nombre extremadamente sagrado para ellos, el yo soy. Y tú te preguntarás, yo soy, pero, o sea, ¿yo soy qué? ¿Tú sabías que Dios no existe? ¿Cuántos saben de aquí que Dios no existe? ¿Sí sabías? Dios no existe. Y tú dices, ¡oh! ¿Cómo que Dios no existe? Sí, Dios no existe. ¿Sabes por qué? Porque si Dios existe, si tú piensas que Dios existe, es porque en algún momento fue creado. Si tú vas y escudriñas la palabra existir, habla de una creación, un nacimiento y una muerte. ¿Sí? Entonces Dios no es un ser creado. Dios es. Dios no existe. Dios es. ¿Sí? ¿A cuántos les queda claro eso? Entonces, cuando le está diciendo la esencia, Dios le está diciendo la esencia a Moisés, yo soy. O sea, yo no fui, yo soy. Por todas las generaciones yo soy. Lo que Jesús estaba diciéndoles a los judíos. Date cuenta en el 50. Tomaron entonces piedras, ¿para qué? Para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo
y atravesando por en medio de ellos se fue. Más adelante te voy a explicar ahí lo que sucedió, la protección divina que se manifestó en Jesús, pero yo quiero que veas algo en el 59 y es el que iban a apedrear a Jesús. La ley mandaba que a todo hereje se le apedreara. Y para los judíos él estaba hablando herejías, él se estaba haciendo como Dios. Imagínate, si para los judíos el proferir el nombre de Dios era algo sumamente sagrado, te puedes imaginar lo que era para ellos el que alguien, un ser humano, se considerara a sí mismo y hablara de sí mismo como Dios. O sea, era para ellos un sacrilegio, era una blasfemia. Ellos para este punto obviamente no entendían, sus ojos estaban cegados, velados, para entender que el mismo yo soy les estaba diciendo, estaba hablando con ellos y estaba delante de ellos. Ve al 58 nuevamente. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tú puedes decir con toda libertad, mi hermano, yo soy hijo de Dios, yo soy más que vencedor, yo soy más que triunfador. ¿Sabes que cuando tú dices esta palabra, yo soy, el mundo espiritual tiembla y se estremece porque estás hablando la esencia de Dios? Entonces, la próxima vez que venga una situación a tu vida, yo soy más que vencedor, yo soy hijo de Dios. La próxima vez que se presente una situación, no dudes en hablar esta palabra, yo soy más que vencedor. Amén. Entonces, bueno, volviendo al 56, vamos a leer 56 y 57 para llevarte al Antiguo Testamento. Vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Ahí detente. Bueno, ya te dije que Abraham a este punto tenía 4000 años de que había fallecido. Y yo te voy a llevar a la historia de Abraham y te voy a mostrar cómo fue que Abraham supo del sacrificio de Jesús y cómo fue que se gozó y cómo fue que por eso se ganó ahora sí que el título de padre de la fe. Abraham es el padre de la fe, por si no lo sabías. Vamos a Génesis capítulo 22. Génesis 22. Sí. Muy bien, muy bien. Es que necesito así como que no moverme porque está de mírame y no me toques. Sí. Muy bien. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice el título de ahí de tu capítulo? Muy bien. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Antes de entrar en esa historia te voy a dar una breve reseña. Isaac es su hijo. Para este punto yo ya te había contado acerca de Sara. ¿Cuántos se acuerdan? Sara es la esposa de Abraham. Resulta de que Sara era estéril. Sara no podía tener hijos, ya tenía más de 90 años y pues nunca habían tenido hijo. Entonces pues para ese punto pues no había programas de fertilidad ni bla bla bla. Pero ¿sabes cuál es lo más impresionante de esto? A mí me gusta mucho esa historia. De todas me gustan, ¿verdad? Es que todas te dejan una enseñanza, todas tienen una trascendencia espiritual que a mí me gusta mucho esa historia porque para empezar los dos ya están muy avanzados de edad. Abraham tiene cerca de 100 años, Sara tiene más de 90 años. Para este punto tú sabes que a las mujeres a cierta edad pues les llega la menopausia y pues no era la excepción con Sara. Entonces tú sabes que a una mujer menopáusica pues está muy complicado según la ciencia que conciba.
¿cierto? ¿Sí lo sabían? Unas clases de biología, ahí pues sí es complicado. Y pues no era la excepción con Sara, pero resulta que cuando Dios llama a Abraham, que le dice, ¿sabes que Abraham vivía en Mesopotamia? Y Dios le llama a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Vete de aquí, del lugar donde estás, vete y yo te voy a decir qué tierra te voy a dar. Y Abraham, para empezar, nunca había escuchado la voz de Dios, o sea, no sabía, y obedeció a ese llamado. Se separó de su tierra de Mesopotamia, de todos sus familiares, y se fue a donde Dios le dijo. Se fue con su mujer. Ya pues es gente avanzada de edad, pero una de las promesas que Dios le había dado a Abraham era que iba a ser padre de muchedumbres. Entonces, este punto ya tan avanzados de edad es bueno, tú ya me diste una promesa, pero tú me dijiste que iba a ser padre de naciones, que iba a ser padre de multitudes, pero pues ni siquiera he tenido un hijo. ¿Cómo va a ser esto posible? Para no hacerte la historia muy larga, se cumple lo que Dios había dicho. Sara concibe, da a luz a Isaac y pues ya te podrás imaginar. Hijo único, después de tantísimo tiempo ya no parecía su hijo, parecía su nieto, bisnieto. Date cuenta cómo puedes llegar a querer, después de estar esperando tanto, el llegar a tenerlo. O sea, te puedes dar cuenta, tú ponte en el lugar de Abraham. O sea, ¿cómo puedes llegar, después de estar esperando tanto algo, o a alguien más bien, a un hijo, cómo puedes llegar a amarlo? ¿Ya te quedaste con esa idea en tu cabeza? Muy bien, vamos a lo que sigue. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Que sacrifique. ¿Sabes que Abraham venía de un pueblo extremadamente pagano, con unas costumbres? Ellos acostumbraban a sacrificar vidas humanas. Ellos acostumbraban a dar a sus dioses en sacrificio. ¿Cómo es esto? Los mataban y los entregaban a sus dioses, a sus demonios. Ya Isaac ya está de cierta edad. Cuando vemos aquí, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Muy bien, vamos a comenzar a leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Subraya ahí probó en tu Biblia. Subraya ahí probó porque ahorita te voy a explicar qué significa esa palabra. Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Subraya la palabra volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Date cuenta ahí que puso sobre Isaac la leña. ¿Qué es la leña? Madera, ¿cierto? ¿Quién llevaba madera en su espalda? Jesús. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de eso? Muy bien. Quédate con esa idea. Y puso sobre Isaac su hijo la leña, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Detente aquí. Para este punto, Abraham ya se había separado de esa cultura sanguinaria,
ya estaban separados de esas costumbres. Y para este punto ellos, o sea, hablando de la familia de Abraham, ya no sacrificaban vidas humanas. O sea, date cuenta aquí la mentalidad de Isaac. O sea, vamos a ir a un sacrificio, pero ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? ¿Por qué? Porque ellos ya no sacrificaban vidas humanas, ellos sacrificaban animales, ¿sí? En un acto de adoración para Dios. Vamos al 8. Y respondiendo Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Te diste cuenta qué le respondió Abraham? Dios se va a proveer. ¿Sí? 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué impresión te da aquí, mi hermano? Que lo va a sacrificar, ¿verdad? 10. Y extendió Abraham su mano. Yo quiero que en este 10, mi hermano, tú te imagines. Quiero que te imagines, pero así tal cual dice ahí. Y extendió. Es más, tú extiende tu mano. Vamos a hacerlo de bulto. Muy bien. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. Haz como que tomas un cuchillo. Para degollar a su hijo. Para degollar a su hijo. Muy bien, en el 11. No dejes, no les dije que dejaran de tomar el cuchillo. Vamos al 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. El 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temas a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Vamos al 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció ¿en qué? ¿En lugar de quién? De su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esta historia, mi hermano, no sé cuántos la habían escuchado, como yo la escuché hace mucho tiempo, como me la explicaron hace mucho tiempo, era de que Dios después de haberle dado un hijo en su vejez aquí a Abraham, después de eso Dios se lo pide para matarlo, o sea, más bien para que lo matara Abraham. Yo cuando leía esa historia sí me causaba un poco de conflicto el pensar en que Dios fuera capaz de causarle un dolor de esa magnitud a Abraham, que después de darle algo que él esperó durante tantísimos años que se manifestara, ¿cómo era posible que le causara un dolor así? No sé cuántos habían escuchado esa historia de que Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Sí lo habían escuchado? ¿Sí? Y habían escuchado que pues Abraham con todo el dolor de su corazón lo estaba sacrificando. ¿Sí lo escucharon así? Si tú te pones a leer detalladamente la historia, mi hermano, palabra por palabra, así como yo te llevo palabra y detente, a ver, ¿esto qué? Y la siguiente palabra o la siguiente frase, si tú te vas detalladamente en esta historia, mi hermano, tú te vas a dar cuenta que en ningún momento Abraham iba sufriendo. Abraham para este punto ya conocía a su Dios. Vamos una vez más, te voy a llevar al 5, vamos al 5. Para empezar, en ninguna parte de aquí del capítulo habla acerca de que Abraham iba con muchísimo dolor y tristeza, pero vamos al 5. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y después de adorar, ¿qué iban a hacer? Volveremos, ¿te das cuenta?
Para empezar, si Abraham hubiera ido con la mentalidad de que iba a matar ahí a Isaac, o sea, hubiera dicho, bueno, espérenme aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y ahorita regreso, yo regreso con ustedes. Pero no dijo, volveremos. Si tú te vas al 6, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac. Isaac, aquí mi hermano, es una sombra de Jesús. ¿Te acuerdas de las sombras? Isaac es una sombra de Jesús. Lo que estaban haciendo aquí, mi hermano, es una sombra del sacrificio de Jesús. Es un ensayo y te lo voy a demostrar ahorita. Vamos a ver, permíteme, ahí mismo en el 1, en el capítulo 1, quiero mostrarte la palabra probó, el significado de la palabra probó. La palabra probó es la palabra hebrea nas, N-A-S, ¿sí? Para los que están tomando nota es N-A-S y significa practicar, hacer la prueba y tratar. O sea, date cuenta, si a ti te habían contado la historia de que Abraham iba a sacrificar a su hijo, déjame te digo que Abraham lo único que estaba haciendo con Dios era un ensayo del sacrificio de Jesús. Abraham y Dios, Abraham, Isaac y en este caso el Padre, estaban haciendo un ensayo, estaban haciendo una prueba de lo que iba a suceder en el Calvario. ¿Sí lo entiendes? Muy bien. ¿Cuál es la palabra hebrea que te acabo de dar? Nasa. Están tomando nota, muy bien. Quizás mucha gente, y yo quiero tumbarte todo argumento, para que después tú puedas tumbar argumentos cuando alguien se presente y te diga, ¿sabes qué? Es que Dios sí prueba. Es que lo que estaba haciendo Dios estaba probando la fe de Abraham. O sea, Dios en realidad no quería matar a Isaac, pero sí lo quería probar. Dios sí quería ver a ver si de veras le creía a Abraham. Yo te voy a decir que no, y te voy a demostrar cómo en Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. ¿Ya estás ahí? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Quiero darte una traducción de lo que significa tentado. Incitar. Una de las traducciones es incitar. Dios no estaba incitando, mi hermano, a Abraham. Dios no le estaba incitando para que asesinara a su hijo. ¿Sí estás ahí? Santiago 1:13. Cuando alguno es incitado, no diga que es incitado de parte de Dios, porque Dios no puede ser incitado por el mal, ni Él incita a nadie. ¿Sí la entiendes ahí? O sea, para empezar aquí la escritura es bien clara y te dice que Dios no incita y Dios no prueba con el mal a nadie. Y más adelante pues tú te puedes dar cuenta, en el 14 dice, sino que cada uno de su propia concupiscencia o de su propia maldad es atraído y seducido.
O sea, muchas veces la gente le echa la culpa a Dios de que no, es que Dios me estaba probando y por eso caí. No, o sea, de tu misma falta de renovación en tu mente, por eso caíste en ese error. Pero bueno, es otro tema. ¿Ya te quedó claro entonces el sacrificio de Jesús y la sombra del sacrificio de Isaac? Que Isaac es un tipo, es una sombra de Jesús. Y que lo único que estaban haciendo Abraham, Isaac, el padre Abraham e Isaac, era haciendo un ensayo, haciendo una prueba. ¿Y por qué fue que Abraham vio el día de Jesús? Y dice que se gozó. ¿Y sabes por qué se gozó? Porque Dios le mostró a Abraham el plan de salvación. O sea, para este punto Abraham sabía que había una separación entre Dios y el hombre. ¿Qué es separación? ¿Quién me sabe decir? Muerte. Había muerte separando al ser humano de Dios. Abraham lo sabía. Y se gozó de saber que Dios tenía un plan de salvación para el ser humano. Él se alegró y creyó. Por eso dice la palabra que le fue contado por justicia. A Abraham le fue contado por justicia. A Abraham le fue contado como si hubiese confesado a Jesús como tú. Porque vio el sacrificio, vio los planes de Dios y creyó. Tú no te gozas en algo si no lo crees, ¿o sí? Él se gozó, Abraham se gozó. Esto significa que tomar agua, que sí se vio bastante. Perdón, se me olvida. Abraham se gozó y se alegró. ¿Por qué? Porque creyó. O sea, él vio y creyó. Amén. Vamos rápidamente, ahorita ya para terminar, ya no me dio tiempo traía bastante para ti. ¿Sabes qué? Sí, vamos a Éxodo, capítulo 12. Yo sé que varios sí hicieron la tarea de la semana pasada, que era leer todo el libro de Oseas. Tu tarea en esta semana ¿sí te dije Oseas? Perdón, digo Jonás. Oseas, ¿no? Sí, tu tarea esta semana va a ser leer todo el capítulo 12 de Éxodo. Yo quiero que tú entiendas algo. Quiero que vengas la siguiente semana, mi hermano, quiero que vengas la siguiente semana entendiendo un poco acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto y cómo es una sombra. Volvemos a las sombras, es una sombra y es un tipo del sacrificio de Jesús. Pero sí me gustaría, ahorita ya no alcanzo a desglosártelo todo, sí me gustaría que la siguiente semana tú vengas con una noción de lo que sucedió, con una noción de la Pascua. Y aquí lo vamos a desmenuzar, aquí los vamos a desglosar uno por uno y te voy a ir explicando qué tiene que ver la Pascua con Jesús. Todo lo que sucedió, mi hermano, en Israel, más bien en Egipto, en el pueblo de Israel, todo tiene que ver con el sacrificio de Jesús y es una sombra. Volvemos a lo mismo, es una sombra. La Pascua, ahí para que le anotes. De todos modos, la semana pasada y nomás, la semana que viene lo vamos a retomar. La Pascua significa pasar por encima o saltar por encima. Y yo te voy a explicar para la siguiente semana qué es la Pascua, en qué consistió, qué tenía que ver, qué tiene que ver la sangre de los corderos que se pintaba en las paredes. Te voy a demostrar que no fue Dios el que hirió
el que mandó la plaga de mortandad, como se ha dicho, de que Dios hirió a Egipto. Yo te voy a demostrar la siguiente semana que no fue Dios, que tienes un Dios bueno, un Dios que no castiga con el mal. Tienes un Dios que no trabaja con el mal. Tienes un Dios bueno, tienes un Padre bueno. Amén. Entonces, bueno, pues ya ya te quedó. Espero que le des una checada en la semana. En estos días le des una checada a la historia de Abraham. Algunos no la conocían. Te di una reseña muy breve. El tiempo de repente se acorta mucho para explicarte. Este es un tema muy largo, mi hermano, y de repente el tiempo se acorta como para explicarte paso por paso. Pero sí estaría bueno, y te sugiero que en la semana leas acerca de Isaac, acerca de Abraham, la historia de Sara, y entiendas hasta ese punto la trascendencia de lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. ¿Sí? ¿Lo vas a hacer? Muy bien. Me gustaría que leyeras eso, y tu tarea esta semana va a ser leer Éxodo capítulo 12, versículo 1, y pues la siguiente semana vamos a desmenuzar esto. Y todo es para entender, mi hermano, el sacrificio perfecto de Jesús, para mostrarte que Jesús bajó al infierno. Así rápidamente, ¿cuánto tiempo me queda? Muy bien, rápidamente, vamos a leer ahí rápidamente el 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: en este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿A quién se le califica como el cordero de Dios? Muy bien. El 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. O sea que no se iban a atragantar, ¿sí? O sea, lo que iban a comer y ya. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será ¿sin qué? Sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué le iban a hacer? Lo iban a inmolar, lo iban a golpear, lo iban a masacrar. Entre las 2 tardes, o sea, estamos hablando entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Aquí nos vamos a detener, este es al punto al que quería llegar. Dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Bueno, vamos al 9 de una vez. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino que asada al fuego, su cabeza, y ahí empieza a dar una serie de especificaciones. Pero aquí te dice bien claro que no se iban a comer nada crudo, no se iban a comer nada cocido en agua, todo asado al fuego. Esta es una de las primeras comparativos, o de los primeros parecidos del sacrificio de Jesús con lo que hacían en el Antiguo Testamento de los corderos. ¿Por qué? Porque Jesús, mi hermano, bajó al infierno y bajó a sufrir. ¿Y en el infierno qué hay? En el infierno hay fuego. Sí, Jesús bajó al infierno a ser quemado por ti y por mí. Y aquí está una de las primeras. Yo aquí te voy a mostrar muchos versículos, muchos testigos. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a mostrar testigos? Ese es uno de los primeros testigos de que Jesús bajó al infierno a sufrir por ti y a sufrir por mí. Bajó en tu sustitución y en mi sustitución, para que tú y yo no bajemos a ese lugar. Jesús pagó la cruz para que tú no fueras a ese lugar, pero ¿sabes que también pagó el infierno? Y este es uno de los primeros testigos
y la siguiente semana vamos a seguir hablando de eso y te voy a ir mostrando cómo todo el sacrificio de los israelitas, toda la ley de Moisés, Jesús la cumplió en su totalidad. Esta es una de las razones por las que los judíos no creen en el sacrificio de Jesús, porque aquí está la especificación de que el cordero tenía que ser quemado, y por eso los judíos no creen en el sacrificio de Jesús, porque ellos preguntan ¿en qué momento fue quemado? Pues, a no ser que sea quemado en el solazo del desierto, de estar ahí en la cruz, porque de otra manera no había manera. Pero aquí te comprueba que Jesús realmente fue quemado. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto tiempo me queda? Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios. Hago la invitación a ti, amigo de internet, que recibas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Hacer esta oración con nosotros quizás es algo pequeño quizás, pero tiene una trascendencia y tiene una relevancia en el mundo espiritual. Te invitamos en este tiempo que pases de ser creación de Dios a ser hecho hijo de Dios, no solamente ser nombrado, sino ser hecho hijo de Dios. Jesús pagó la cruz y pagó el infierno por ti. Pagó esto para que tú seas hecho hijo de Dios. Te invitamos a que hagas esta oración con nosotros. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres mi Señor. Yo reconozco que tú fuiste a esa cruz a morir por mí, que tú llevaste sobre ti todo el pecado y toda la maldad, que tú eras sin defecto, sin mancha, y que llevaste toda mi enfermedad, todo mi pecado sobre ti. Reconozco también que tú bajaste a las profundidades de la tierra, como está escrito en tu palabra, a sufrir por mí. Y hoy, en este día, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te invito a que vivas en mi corazón. Te invito, Espíritu Santo, a que vivas en mí. Gracias por salvarme, gracias por tu sacrificio perfecto y completo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues invitamos también a que nos visites en nuestras redes sociales. Te invitamos a que visites nuestra página de Facebook. Estamos como Fe, es Palabra de Fe, MPF Chulavista. También te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube como MPF Chulavista, y te invitamos también a que nos sintonices a través de internet por Radio Manantial de Vida.org. A lo largo de la semana vamos a estar subiendo material, vamos a estar subiendo enseñanzas para que tú te edifiques en tu fe. Muy bien, eso es todo.